cordial saludo. Soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a fundamentar jurídicamente abogados en IA, en inteligencia artificial, porque los formamos con alta profundidad jurídica frente a la inteligencia artificial. Los capacitamos, formamos, educamos jurídicamente con alto rigor en el fundamento jurídico, la teoría jurídica, el deber ser jurídico, la forma de la diligencia jurídica, la forma de la validez, de la eficacia, de la seguridad jurídicas, la forma del cumplimiento del derecho, la forma de la aplicación de los derechos y deberes, la forma del ejercicio de los derechos y deberes ante la IA en relación con la IA. Y hoy explicaré la libertad y, por ende, el límite frente a la inteligencia artificial en relación con la IA. Y es que la regla general es la libertad, es decir, se puede hacer lo que no esté prohibido, por ende, expresamente, explícitamente, claramente, por ende, mediante una norma. Entonces, se puede hacer IA, inteligencia artificial, un producto, un objeto de inteligencia artificial. De esta forma, sí, siempre y cuando exista de una forma válida jurídicamente, es decir, sea armónico jurídicamente, es decir, exista con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende puedan gozarse los derechos y cumplirse los deberes ante dicho producto cuando cada quien que interactúe con él sea diligente, es decir, aplique los derechos y deberes según cómo le apliquen, es decir, según cómo apliquen, procedan frente a él, según cómo los deba cumplir, según cómo los deba aplicar, a la medida de cada relación jurídica vinculada con ello. Entonces, existe la libertad y por ende el derecho de la libertad en relación con el hecho de hacer, crear, producir, obtener, lograr inteligencia artificial. Y esa libertad existe cuando se hace de una forma válida, cuando se logra que existe de alguna forma en relación con la cual sea un producto armónico jurídicamente, armónico con lo definido en el derecho, con el todo de lo definido en el derecho, armónico con la forma de los derechos y deberes, según cómo los derechos y deberes se apliquen frente a ello. Entonces, si algo, es decir, si mediante algo se establece una prohibición, por ende absoluta, en relación con el hecho de crear inteligencia artificial y en definitiva en relación con el hecho de la existencia de inteligencia artificial, la prohibición de la existencia de IA, esto es algo antijurídico, esto no es una norma porque no es una forma mediante la cual se aclaren elementos de los derechos y deberes y por ende puedan aplicarse los derechos y deberes, no es una forma mediante la cual puede existir la aplicación de los derechos y deberes, no es una forma que facilite, que simplifique la forma de aplicar los derechos y deberes, sino es algo que hace inaplicable los derechos y deberes porque es algo contrario a lo definido en el derecho, es decir, a la libertad jurídica, a la libertad definida en el derecho, a la libertad válida, a la libertad que existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien en la relación jurídica, en una relación jurídica, porque como todo está conectado, la aplicación de un derecho solo existe si se aplican a la vez los demás derechos y cumplen todos los deberes. Y por eso solo es posible una limitación, es decir, por eso jurídicamente procede, aplica, existe una limitación de la libertad en relación con la inteligencia artificial cuando existe algo procedente jurídicamente, una fundación válida, una fundamentación válida jurídicamente, una fundamentación jurídica, un fundamento jurídico, es decir, cuando es algo necesario para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con ello. Por ejemplo, cuando se prohíbe un riesgo, es decir, propiamente una inteligencia artificial mediante la cual exista un riesgo, es decir, una forma de la existencia propiamente que haga que sean inaplicables los derechos y deberes, por supuesto. Esto es lo válido, debe existir esa prohibición y propiamente esa aclaración de que el hecho de que ello exista hace inaplicables los derechos y deberes. Es decir,
hace que exista el mal y no el bien, bienestar, que es lo que existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes. Es decir, lo que permite que exista la vida. Y por eso el bien es algo objetivo, a la medida de cada relación jurídica. Y en general, por supuesto. Entonces, esto es algo válido, pero una prohibición antijurídica no, por supuesto. Y a la vez puede existir un control, es decir, el hecho de sujetar la existencia de una vía al cumplimiento de unos elementos que hagan de unas condiciones que precisamente al cumplirse hacen que la IA exista de una forma válida jurídicamente y no sea algo inválido jurídicamente y no exista de una forma antijurídica. Entonces, esto es algo procedente, válido, necesario jurídicamente porque es la forma en la cual puede existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes ante ellos. Pero reitero, la regla general es la libertad en relación con la IA y por ende el reconocimiento y en definitiva la atención, es decir, y propiamente la aplicación de su límite, la actuación propiamente válida jurídicamente, es decir, la existencia libre, por ende, dentro de su forma de la existencia, dentro de su forma, por ende, dentro de su límite, por ende, a la medida como proceda, exista la libertad, es decir, a la medida como apliquen, procedan las condiciones, las características, los requisitos de la libertad, a la medida de cada relación jurídica, donde exista inteligencia artificial. Entonces no existe el deber de crear IA o el derecho a la IA, sino existe el derecho de la libertad y por ende su límite. Y frente a la IA aplica en general, siendo posible crear y en definitiva que exista IA, es decir, siendo posible propiamente la existencia de la IA si existe de una forma válida, es decir, siendo posible la existencia de la IA válida, debiendo existir la IA válida de una forma válida, la IA válida, y a la vez es claro que no debe existir la IA inválida. Y es claro entonces que debe existir el control válido y no el control antijurídico inválido. Es decir, debe existir lo diligente, la aplicación de los derechos y deberes frente a la libertad y por ende frente a la restricción, es decir, frente al límite en relación con la IA y no debe existir la culpa, es decir, ninguna forma de incumplimiento del derecho, no debe existir el incumplimiento del derecho en relación con la IA. Y por eso, lo conocido como control ex ante, a priori, es decir, el control que de manera previa a la existencia de una IA exista, ello debe existir si es algo válido, es decir, si es algo mediante lo cual se logra que la IA exista de una manera válida, pero no si es algo que hace inaplicable, por ende, antijurídicamente la libertad, a la libertad, si es algo antijurídico. Y en relación con lo conocido como control ex post a posteriori, ello existe válidamente, ello debe existir, es algo válido jurídicamente, cuando existe frente a un incumplimiento del derecho en relación con una IA para precisamente definir la responsabilidad jurídica por parte del ser humano que ha incumplido con el derecho frente a una IA y por ende para que se asuma dicha responsabilidad jurídica por ende válidamente, es decir, con base en la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a ellos, es decir, en la asunción de dicha responsabilidad, pero no debe existir cuando es algo arbitrario, cuando es un control sin fundamento jurídico, cuando es un control que no es armónico con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a ello y por ende que afecta a la libertad. Y a su vez, es válido el control que existe, aunque no exista el incumplimiento del derecho y ya exista la IA, es válido el control que existe cuando exista IA, cuando ya exista IA y no existe un incumplimiento del derecho cuando se trata de un control en relación con el cual se establezcan condiciones para que la IA exista, por ende siempre vaya existiendo, siempre exista de una forma válida jurídica. Gracias por su atención y los invito a www.juridia.co
para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestros servicios de alta formación jurídica para abogados y equipos de abogados, para abogados a nivel individual y equipos de abogados, sobre IA y para que conozcan dentro de ello nuestro entrenamiento para equipos de abogados y nuestro curso jurídico mundial para cualquier abogado y a la vez para que conozcan nuestro blog y a través de ello aclaren cómo aplican los derechos y deberes frente a la IA. Como se dan cuenta, brindamos un conocimiento de alto valor jurídico ante la IA en relación con la IA, frente a las particularidades de la IA en relación con la IA. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.